Las 10:09 en Canarias. Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 19 de agosto. Última hora en la linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Pues a estas horas, imagino que los militares siguen trabajando en Ceuta para poder tener listas cuanto antes esas 4 carpas que el gobierno central decidió poner en pie para albergar a 1.500 inmigrantes. Realmente no es la solución, no vamos a solucionar el problema con eso, pero va a servir para descongestionar una ciudad en la que 20 días después no sabemos el número de inmigrantes que hay por las calles. La prensa marroquí, que suele tener buena información, hablaba hace unos días de que en España quedan entre 10.000 y 13.000 personas, en su mayoría niños. Vamos a tomar como hipótesis más factible la parte baja de la horquilla que ofrece la prensa marroquí, que haya 1.000 migrantes en Ceuta. Claro, imagínate los recursos de esta ciudad. Son plenamente insuficientes. Para dimensionar el dato, en Madrid duermen en la calle 1.000 personas cada noche. En Barcelona casi 2.000. Bueno, en Ceuta dicen que son 5.000 personas las que duermen en la calle. Esta tarde hemos estado echando números en la linterna para ver qué plazas y qué recursos tiene Ceuta para acoger a estos migrantes. De lo que dispone son de 512 plazas en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, en ese CETI. Pero ante la saturación resulta que hay 727 personas viviendo donde tienen que entrar 512. Además, alrededor del centro habrían acampado otras 1.000 personas. Tenemos que añadir que el gobierno de Ceuta habilitó 2 naves industriales para dar camas fundamentalmente a niñas y adolescentes. Hablamos de 200 plazas. También hay más de 100 menores migrantes no acompañados que han alojado en algunos colegios, pero claro, los centros educativos van a echar a andar ya. Están empezando a abrir para limpiar, para preparar el nuevo curso que arranca el 8 de septiembre y eso pues tendrán que desalojar. Hoy hemos sabido que están intentando habilitar otros espacios. Se hablaba de viviendas, de salones de bodas. Con eso, echando números, podrían entrar 500 niños. ¿Qué se hace con el resto? No hay plazas y hay que tener en cuenta, como te digo, que la mayoría son menores. Se hacinan en las playas, en descampados. Se está trabajando y poniendo especial hincapié en poder acoger a las niñas, sobre todo. Y esto tiene 2 motivos fundamentales. El primero, porque se han registrado ya agresiones sexuales por parte de los propios migrantes contra estas niñas. Y el segundo, porque las mafias de la trata están en la zona. Claro, las niñas son una víctima fácil para estas mafias. Están solas, son vulnerables. Por eso se agrupan, para protegerse. Bueno, el caso de los menores no acompañados es especialmente delicado. Y hoy hay novedades al respecto. Lo primero que tenemos que decir es que con esos menores hay una obligación ética y legal que se fundamenta en la dignidad humana. A partir de ahí podemos empezar a estructurar y a buscar cualquier tipo de solución. Dicho esto, la situación a día de hoy es la siguiente. La policía asegura que oficialmente hay identificados 2.168 menores, pero se sigue trabajando porque hay que identificar a más. Lo que dice la gente que está allí es que podría haber en total unos 3.000. Ceuta ahora mismo solo tiene plazas para acoger a 29, así que la solución estaría en cumplir con la ley. El reglamento de extranjería habla de la distribución territorial obligatoria cuando una región se ve saturada. Ceuta está saturada, no tiene recursos, así que habría que acoger a esos menores en esas comunidades. Pero claro, hay algunas comunidades que dicen que no tienen plazas, porque también se encuentran en una situación compleja. Hace unos días, el ministro de Justicia marroquí pidió que España devolviera a sus niños.
curioso, ¿eh? Antes les había lanzado contra Ceuta, sin importarles nada, y ahora pedía la devolución. Por otro lado, tenemos a la Comisión Europea, que presiona a España y dice que el derecho europeo garantiza la devolución de los menores. Pero claro, aquí lo que nos encontramos es con un debate jurídico, porque la ley española deja claro que no se puede devolver de forma automática a los menores extranjeros no acompañados. Y aquí hay un procedimiento muy concreto. Son varios pasos. Primero se les identifica. Luego se nombra un representante legal o tutor para el menor, que suelen ser las comunidades autónomas que les acogen. Después se solicita un informe al país de origen sobre la situación del niño, para ver en qué situación está su familia, para ver qué recursos hay. Y posteriormente se le escucha, se habla con él, antes de decidir qué se hace. La repatriación por reagrupación familiar, que es lo que se está pidiendo en este caso, según establece la ley española, solo se podría producir si los padres la solicitan. Este proceso, aunque luego haya reagrupación familiar, es muy lento porque tiene que pasar por todas estas fases. Esto puede llevar semanas, puede llevar meses. Y en Ceuta no hay ni espacio ni recursos. No hay tiempo ni espacio. Y en ese punto nos encontramos la novedad del día. El gobierno estaría intentando sacar a 500 menores de Ceuta, en su mayoría niñas, hacia la península. ¿Cómo lo haría? Bueno, pues parece que ha encontrado un pequeño resquicio. Ya te he contado el proceso de esa por el que pasan todos los menores. Bueno, pues lo que se ha encontrado es que una vez identificados los niños, el representante legal, que en este caso sería el gobierno de Ceuta, cediera la guardia y custodia de las niñas a alguna ONG que las podría trasladar a la península. En esta linterna le hemos preguntado al respecto a Chema Vera, que es el director ejecutivo de UNICEF España. Que el traslado sea de la custodia y de la guarda, pero no necesariamente de la tutela, que se mantendría en la ciudad autónoma de Ceuta, y por lo tanto esos niños estarían en unos recursos de ONGs en otras comunidades autónomas que estarían asumiendo la custodia, pero con la tutela en la ciudad de Ceuta, mientras se analiza más a fondo ese caso a caso para ver qué es lo que es mejor hacer, qué es el interés superior de cada niño. Esta es la solución que parecen haber encontrado en el gobierno 20 días después. Claro, lo que pasa es que una vez que las niñas estén aquí en la península, pues surgen otras preguntas. ¿Cuánto tiempo pueden estar aquí? ¿Qué se hacen con ellas? Algo tan sencillo como qué libertad de movimientos tienen. Bueno, el caso es que para conocer la situación de los menores quiero saludar a José Miguel Morales, que es director general de Federación Sur Acoge. José Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Oye, vosotros estáis trabajando con estos menores, ¿verdad? ¿Sabéis cuál es la situación ahora mismo en Ceuta? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos estarían identificados? ¿Cómo están siendo esos procesos? Bueno, decir cuántos hay, esta es la gran pregunta y no lo sabe nadie precisamente porque no todos están identificados. Hablabais de 2.160 y algo, creo que son los números oficiales hoy. Nosotros y el resto de organizaciones que estamos en el terreno hablamos de que es posible que haya hasta 1.000 más. Porque hay todavía muchos menores que están en los espacios informales habilitados por las asociaciones de vecinos o que están escondidos o incluso, en algunos casos, acogidos por familias de Ceuta a la espera de poder hacer el proceso de reconocimiento por la Policía Nacional y de paso a un sistema de protección real. Evidentemente, ahora mismo Ceuta vive una situación de emergencia y las condiciones que hay pues tampoco son las deseables, incluso para los menores que ya han sido identificados. Me contaban que, bueno, tú acabas de decir que hay muchos menores que están escondidos. De hecho, me contaban que tenéis una furgoneta con la que salís a dar asistencia, ¿no? Sí, nosotros tenemos una furgoneta que las compañeras de Ceuta por las mañanas salen tanto a apoyar a las asociaciones de vecinos, sobre todo en El Príncipe, que hay que decir que esa asociación está haciendo un trabajo excelente y una demostración de implicación y solidaridad desde la base y particularmente desde uno de los barrios más humildes de España para apoyar la situación humana. Luego ya la política es otra cosa, pero aquí hay una situación humana y de verdad tenemos que hacer un reconocimiento tremendo a la gente del Príncipe por ese trabajo.
Entonces, muy en colaboración con la gente del Príncipe, a veces llevamos la furgoneta cargada de alimentos para el comedor social improvisado que tienen, ayudamos a ese reparto de alimentos y luego pues nos vamos moviendo por la ciudad y por los alrededores, detectando situaciones pues a veces de gente que tiene problemas de salud porque hace ya más de 2 semanas y están pues en situaciones viviendo en la calle y eso genera situaciones de salud, o chavales que efectivamente que son menores y entonces pues los llevamos a la Policía Nacional para que la Policía Nacional los identifique con menores, los filie y ya pasen a los espacios de acogida de emergencia que están habilitados ahora mismo. ¿Cuál es el perfil de esos menores? No sé si hay un perfil concreto, no sé si hay, de la misma forma que sabemos que entre los mayores hay mucho subsahariano, entre los menores. Pues mira, es que es difícil porque al haber tantos chavales no hay un perfil claro. Lo que sí que es verdad es que en este caso, a diferencia del 2021, que ya estaban las compañeras en el terreno y también hubo bastante menores, quien recuerde el caso de 2021, ahora lo que hemos visto es nuevos perfiles y nuevas situaciones pues muy vulnerables. Hablabais de las niñas, nos ha llamado muchísimo la atención la cantidad de niñas que han cruzado. Nosotros hemos hablado con niñas menores de edad que han sido víctimas de abusos sexuales. No está claro si por personas autóctonas de Ceuta o por las de inmigrantes, pero que han sido víctimas de abusos sexuales. Niñas menores que nos hablaban de riesgo de vivir matrimonio forzoso si volvían a Marruecos. Niños y niñas muy pequeños, hablamos de 8 años, chavales de 8 años. Hemos también tenido situaciones de familias llamando desde Marruecos que querían recuperar a sus hijos porque esto ha sido una situación no planificada, donde pues aparecían casualmente camiones en algunos pueblos y decían, venga, vámonos para Ceuta, que se abierta la frontera. Habría que investigar quién ha pagado esos camiones y con qué intención, ¿no? Entonces, los perfiles son muy diversos, pero nos ha llamado la atención que, a diferencia de otras situaciones, muchos niños muy pequeños, verdaderos niños, y muchas niñas también, mucho más que en otras ocasiones. No es tan habitual que haya una proporción tan alta de niñas no acompañadas cruzando la frontera. Explicaba el proceso más o menos que establece la ley, que comienza con esa identificación, pero claro, en un lugar donde hay 3.000 niños, eso se puede prolongar semanas, se puede prolongar meses. Sí, explicabas muy bien el proceso y también escuchaba a Chema Vera, UNICEF, de contar esa posible alternativa de que manteniendo tutela Ceuta pasen a la península. Hay que decir que esta solución ya se aplica, no es la primera vez que se aplica, se aplicó en Canarias hace un par de años y hemos visto cómo distintas comunidades autónomas, sin necesidad de que haya una situación de crisis migratoria, utilizaban esta herramienta de decir, oye, pues yo mantengo la tutela, pero financio el centro en otro territorio. Incluso hay algún país de la Unión Europea como Alemania que tiene dentro de España centros de menores tutelados por Alemania, pero cuya ubicación está en territorio español. O sea que esto no es nada extraño y podría ser una solución en este caso. Es verdad que el proceso de reagrupación familiar se puede demorar un tiempo, eso es cierto. Aquí habría que reclamar una mayor implicación del Estado marroquí, porque nosotros lo decimos, un menor, sobre todo cuando es tan pequeño, donde mejor está en principio es con su familia, salvo que se demuestre que la familia no puede atenderlo de verdad. Pero aquí ocurre que Marruecos también juega un doble juego, dice que quiere que se le manden a los niños, pero no pone los medios para hacerlo con las garantías, no ya de la ley española, sino que aquí no olvidemos que justamente la infancia está protegida por Naciones Unidas, que hay un protocolo internacional de defensa de la infancia y que no solamente una cuestión de normativa de cada país, sino que la defensa de la infancia es legislación internacional y ahí habría que pedirle a Marruecos y ahí necesitaríamos que Europa se implicase y que nuestros socios europeos se implicasen mucho exigiéndole a Marruecos que cumpliese con sus obligaciones para con su propia infancia. Pues José Miguel Morales, director general de la Federación Sur Acoge, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna y por atendernos esta noche. Muchas gracias a vosotros por el interés y no olvidemos eso, que detrás de esto, más allá del debate que pueda haber político, hay vidas humanas y a veces de niños y niñas. Gracias, José Miguel. Muchas gracias. La Linterna. Expósito. COPE.
estar informado. Tiempo de análisis y opinión esta noche en La Linterna con Nicolás Redondo Terreros y Manolo Marín. Nicolás, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Manolo, buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches. Oye, de momento 0-0 tu Atleti, ¿vale? Que hay jornada de Liga y ahí están, ¿vale? Que lo sepáis. Estoy pendiente, tengo otras fuentes que me van informando por el móvil, sí. Lo primero que se me ocurre para empezar a hablar con vosotros es, después de la entrevista que hemos escuchado, 20 días después aún estamos así, Nicolás. Sí, pero vamos a ver, estamos así y vamos a seguir así. Aquí podemos hacer los análisis que queramos y podemos emplear la mejor voluntad y las mejores palabras, pero esto va a seguir así, casi sin ninguna duda. No sé si harán a llevarse los 500 niñas o no sé qué, pero Ceuta va a seguir sufriendo durante largo tiempo esta situación. Nos podemos engañar, podemos hacer, como hace el gobierno, nos podemos hacer trucos, pero esta es una situación que para un gobierno como el que tenemos no tiene solución, o no quiere que haya solución, no lo sé. En cualquier caso, tengo que decir que la legislación europea, en términos generales, yo no sé exactamente esta es de julio, según han dicho, pero lo han dicho con mucha contundencia. No sé si se podría decir que tiene supremacía sobre la nacional, pero sí se puede aplicar con toda seguridad y sin ningún problema. Sí, pero te hago una matización, Nicolás, porque ese tema lo estamos hablando en los últimos días y Enrique Serveto, desde Bruselas, nos decía, una cosa es que se haya aprobado en el Parlamento ese pacto migratorio y otra cosa es que esté implementado. Dice, está en proceso de implementación. Eso no lo sé, pero desde luego, yo no sé si además España fue disidente en esta ocasión. Sí. Pero esa es la voluntad determinada de la Unión Europea. Los emigrantes ilegales, niños o no, tienen que devolverse a los países de origen. Y eso va a ser así, yo creo que inflexiblemente para la Unión Europea. Y todo el que no comparta esa forma de actuar va a ser señalado sin ninguna duda, porque la Unión Europea, entre otras cosas, está en un momento crucial de su existencia. No está garantizada su existencia en el futuro próximo. En Alemania, Alternativa para Alemania tiene el 28% del electorado. El Partido Demócrata Cristiano tiene solo el 20%. Y el Partido Socialdemócrata, el gran SPD, está en el 12%. En Francia estamos viendo lo que sucede. La opción más lógica en este momento para ganar es Le Pen. Esto va a crear una disrupción en Europa brutal, hasta el punto de ponerla en peligro. Y esa posición europea sobre la inmigración va a ser inamovible. Y yo, por otro lado, me hago algunas reflexiones compartiendo todo el espíritu humanista que ha transmitido tanto tu intervención como las entrevistas. Vamos a ver. Nosotros, de verdad, garantizamos sin ninguna duda que esos niños van a tener una cierta, solo cierta, posibilidad de integración normal en España. O van a ser también en España carne de cañón. Es que no estamos siendo capaces de integrar a los que tenemos. Eso es evidente. Vamos a ser capaces de integrar a los nuevos. No es razonable hacer todo el esfuerzo posible, todo, que yo no sé si está haciendo con Marruecos, para que se agilice todo lo posible con el amparo y la salvaguarda
política y en cierta medida jurídica de la Unión Europea para que vuelvan a sus países. La garantía de los muchachos está en su familia, desde luego, y es la primera, y se debe concretar esa posibilidad, la de la familia, de que lleguen a sus familias. Y la segunda posición es la tutoría del propio Estado marroquí. El Estado marroquí tendrá algún papel que jugar en esta situación. Si es un país sujeto internacional, sujeto, por lo tanto, a las directrices de la ONU, que va a organizar un mundial con el beneplácito de todos y, desde luego, con nuestro apoyo entusiasta, supongo que no habrá dudas que el Estado marroquí es también capaz de ejercer la tutoría en los mismos términos que podamos ejercerlo nosotros, o en parecidos, de esos muchachos. Pero o nos planteamos la cuestión con las dificultades que tiene, con honradez y crudeza, o no lo solucionaremos nunca. Aunque yo creo y quiero decir que esta consecuencia humanitaria es producto de una crisis política como nunca hemos tenido en España, en la que se ha demostrado claramente que el gobierno español no es capaz de defender sus fronteras. Eso es, Manolo. Es que esa es la clave. Vamos a ver, Nicolás, podemos hablar de la normativa europea, podemos hablar de la normativa española y decir que toda esa normativa está hecha o está diseñada o prediseñada, como decía Enrique Serveto, bien porque esté prediseñada o esté aprobada, pero no esté implementada o no esté ejecutada, está hecha para regular los flujos migratorios. Pero es que yo creo que seguimos confundiendo los términos. Es decir, es que al final nos centramos, y tiene cierta lógica y humanitaria, en establecer límites a lo que es un drama ahora mismo de personas. Hoy, en concreto, hablamos de niños, ¿no? Sabemos desde hace 18, 19 días ya prácticamente que había miles de niños, ¿no? Unos han sido devueltos, unos han sido reclamados, otros no. Y esto no va de solamente de regular los flujos migratorios. Para eso está esta legislación. Y creo que confundimos los términos porque esto sigue siendo una agresión a la integridad territorial de España. Es decir, yo tengo el convencimiento de que esto es una cosa organizada, diseñada, impulsada, alentada desde Rabat. Que se les haya ido de las manos, que haya habido de más, que haya habido, no lo sé, lo desconozco. Bueno, Manolo, acabas de escuchar a José Miguel Morales, a nuestro invitado. Sí. Que había muchos niños que les dijeron, muchos padres que se han puesto en contacto y dijeron, oiga, que aquí llega un camión, y dijeron, suban, que nos vamos a Ceuta. Claro, exactamente, pero tú fíjate lo que decía el responsable de la ONG y de Sur Acoge y de todos los expertos que podamos hablar, de UNICEF o de lo que sea. Vamos a ver, evidentemente la situación de los menores ahora mismo en un país democrático es dramática y hay que aportar una solución. Sea de una ciudad autónoma la competencia, sea de comunidades autónomas la competencia, sea del gobierno central. Lo lógico sería que hubiera una cierta cooperación. Pero claro, cuando ya la Unión Europea sugiere que no se pueden enviar esos menores a la península y repartirlos, cuando entramos, como decía bien Nicolás, en esta especie de limbo administrativo en el que no se sabe qué, cómo, cuándo, dónde y a través de qué, yo me hago una pregunta. Es verdad, las ONGs pueden mantener la custodia. Este es un remedio residual que busca el gobierno para salvar una papeleta. Y por cierto, para poder culpar y responsabilizar a otros de algo que no se sabe a dónde va. ¿Son soluciones administrativas? No. ¿Dónde está la solución real? Es decir, hipotéticamente pensemos, ¿quién se encarga después de la formación? ¿Quién financia los gastos? ¿Quién financia la manutención? Todo este proceso que estamos viendo hoy ahora mismo no es realista. Debería haber una devolución inmediata. Yo insisto en una cuestión. En España no tenemos convenientemente abordado el debate sobre la devolución en caliente, el rechazo en frontera. No lo tenemos claro. Es decir, esto es un caso paradigmático en el que si se produce una agresión en la dimensión territorial de nuestro país, a nuestra soberanía, tiene que haber 600, 200, 500, 2000, no lo sé,
miembros del Ejército, de la Guardia Civil, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en esa orilla impidiendo el acceso. Tienen que volver por donde han venido, así de sencillo. Yo entiendo sinceramente la situación humanitaria, entiendo esto de, claro, las bodas preparadas con niñas que no quieren volver, los niños arrojados por sus padres al agua, niños abandonados y no reclamados. Hay que ofrecer soluciones. Y desde la Mareta no está saliendo ninguna, tampoco desde el propio Parlamento. Esto no es una cuestión administrativa que tienen que resolver las ONGs. Lo siento en el alma y hay que agradecer su trabajo. Esto no es algo que tiene que resolver el gobierno de Ceuta, ni las comunidades autónomas, ni tiene que haber un reparto de menas. Esto es una agresión a la integridad territorial y como tal debe abordarse. Y todavía, 18 días después, no se ha abordado ni desde la perspectiva política, ni desde la perspectiva social. Vemos quejas de médicos, vemos quejas de jueces, vemos quejas de todos los ciudadanos diariamente hastiados de una situación y sin embargo nos tenemos que contentar ahora con que en fin, hay organizaciones, lógicamente, y gracias a Dios, que se van a encargar de 500 niñas. Sí. Es que ese no es el problema. Si me permitís, es que lo llevo repitiendo los últimos días. Lo que está ocurriendo en Ceuta, esto no se tiene que analizar solo como una crisis migratoria, que da la sensación que es lo que está pasando en muchos puntos. Esto es una prueba de estrés de la capacidad de este gobierno para proteger a la vez el territorio, la frontera, la población, los derechos fundamentales y las relaciones diplomáticas. Y en todas estas pruebas, el gobierno ha caído, Nicolás. No supera ninguna. Ninguna. Vamos a ver. El gobierno, desde hace unos días, está con una estrategia muy determinada. Primero, intentar reducir la cuestión a la causa, que es la humanitaria. Segundo, hacer que esa causa humanitaria sea responsabilidad de Ceuta y del resto. Claro, esta es una situación que hay que analizarla mucho más seriamente. Y me niego a que con frivolidad se juegue con los sentimientos de los ciudadanos españoles. Porque yo siento como el que más la situación de esos niños. ¿Por qué voy a sentirlo menos que cualquiera, que la ministra de Naturalmente. ¿Por qué? Claro, yo estoy harto que solo con decirlo ya te pongan se pongan en una situación superior moralmente a la tuya. José Luis Rodríguez Zapatero diciendo ser socialista es tener poco y dar mucho. Bueno, eso lo hizo mejor socialista. Dejemos las palabras, porque se utilizan. Aquí sabemos si hubo información, se compartió la información, se gestionó desde el primer día esa información. Se interpretó. ¿Qué se hizo? Es decir, vamos a ver, es que el primer día, la primera hora, la segunda, la tercera, hasta la tarde, media tarde, tarde-noche, no hubo un comunicado. De nadie. Es que la siguiente reacción fue llamar al embajador italiano. Es que seguimos agradeciendo a Marruecos su comportamiento y lo que tenemos que hablar con Marruecos es de su responsabilidad, sin agresión, sin belicosidad, sin violencia, pero tenemos que hablar de su responsabilidad y su responsabilidad hoy es acoger a quienes vinieron de su país al nuestro. Y no será la mejor situación la que tengan si eso sucediera, seguro que no. Pero yo no estoy convencido de ninguna manera que nosotros les podamos ofrecer una situación que garantice plenamente su dignidad como ciudadanos. Tampoco estoy convencido de eso. Evidentemente. Y me puedo hacer muchas trampas, y me voy reconfortado a la cama. Pero la realidad es esta. Es decir, el gobierno no ha reunido, el Congreso de los Diputados, no ha reunido ninguno de los organismos de seguridad nacional. La ministra de Sanidad fue 17 días después a Ceuta.
La ministra Esma Sáenz ha ido 3 días después de la ministra de Sanidad. Es decir, el presidente del gobierno sigue de vacaciones. Es que no nos estamos dando cuenta de la situación. Nicolás, sí nos damos cuenta. Yo creo que, fíjate, vamos a ver, lo que hay que hacerse una pregunta es el famoso cui prodest. Es decir, esta indolencia, esta pasividad, esta incapacidad que está demostrando el gobierno, este tostón argumentativo con el que vienen a decirnos sistemáticamente que Marruecos es un socio, un vecino leal, un vecino que colabora con España, etcétera, etcétera. Más allá de esa falacia y de esa mentira, porque lo que se está produciendo es un chantaje, más allá incluso de que desprecien al Parlamento, al Senado cuando lo reclama, pero sobre todo al Congreso de los Diputados, que desprecien sistemáticamente. Aquí el que dijo que esto era una agresión a la integridad territorial, con esas palabras textuales, fue el presidente del gobierno, fue el secretario general del Partido Socialista. Esto no ha sido ningún parafascista, ningún tertuliano. No, esto lo dijo el presidente del gobierno. ¿Cuál es la reacción que se ha producido después de esa asunción de esa lógica? Porque es así. Absolutamente ninguna. Parapetarse en un discurso absurdo. Por eso digo, ¿a quién beneficia? Yo empiezo a pensar que es una situación de deterioro, de degradación, de rebelión, de alguna manera, sociológica del pueblo ceutí, que Sánchez necesita para algo. Sánchez necesita la convulsión. Él vive de la convulsión. Este Partido Socialista vive de la convulsión, de la fractura social. Y necesita eso, necesita tener un foco permanentemente ardiendo. Y fue un ensayo general de todo esto lo que ocurrió en septiembre del año pasado en la Vuelta Ciclista a España con el equipo de Israel. Es decir, son probaturas para algo que el sanchismo tiene en mente, que son unas elecciones en el año 27. ¿Con qué capacidad de movilización podemos contar? ¿Cómo podemos utilizar la indignación social en nuestro favor? ¿Cómo utilizar siempre una catástrofe o un drama para sacar algún tipo de consecuencia favorable? Es decir, a mí todo eso me parece grave, ¿no? No solamente que aquí no comparezca nadie y este desprecio al Parlamento. Yo hago una pregunta. Vamos a ver, las ONGs, las comunidades autónomas, ¿pueden hacerse cargo de 500 menores, chiquillas? Sí, probablemente, naturalmente. Somos un país razonablemente rico. ¿Pueden hacerse cargo de 2.000 y pico menores? Ya no chicas, 2.000 y pico que parece que son los que hay. Pese a que la semana pasada el Ministerio del Interior hablaba de 1.500, ya casi lo ha duplicado. ¿Puede hacerse cargo de 2.000 y pico? Sí. Hago una pregunta, y no es retórica, ¿eh? En vez de 2.150, ¿y si hubieran entrado 8.000 menores? Es decir, Marruecos ha demostrado que puede hacer lo que le venga en gana. Si fueran 8.000, las ONGs dirían, ¿podemos hacernos cargo de 2.000 y pico? Lo dirían las comunidades autónomas, diría la Unión Europea. Es que el debate de fondo, la cuestión de fondo, no es que no la eluda solamente el gobierno. La cuestión de fondo es que el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, está emitiendo señales muy lógicas de este desmarque político, de este desinterés, de esta indolencia de nuestro gobierno. Insisto, no en una cuestión migratoria, en la frontera de Europa, en la afectación de nuestra frontera, de nuestra soberanía, de lo que ha permitido y consentido Marruecos, como decías antes, Rubén, alentando a chavales a subirse a camiones. De todas formas, esta es la realidad. De todas formas, vamos ahora enseguida a escuchar unos mensajes y ahora seguimos, pero aquella noche del 30 de julio tú estabas aquí, Manolo, y tú viste cómo íbamos siguiendo y cómo iban llegando. Y aquella noche no hubo respuesta. ¿Y cómo no paró en esa madrugada? Claro, pero es que... ¿Cómo no paró? Es que esa madrugada empezaron a lanzar... Mira, si tú sigues la secuencia... Termino muy rápido. Si sigues la secuencia... Por la mañana empezaron a pasar... no había subsaharianos, eran marroquíes, claramente, y se veía desde la... Y empezaron el lunes 27, no el jueves 30. Sí, efectivamente. Antes de eso habían llegado ya 2.000 y pico personas. Pero es que
en esa tarde-noche, cuando ve que realmente no hay un rechazo en frontera, cuando ven que la Guardia Civil no puede hacer otra cosa más que casi sacarlos de la orilla para que por lo menos puedan beber agua, cuando ven que eso ocurre, hay padres que empiezan a lanzar a chavales con flotadores. Es decir, el mar de flotadores que habíamos visto, por la mañana no se veía, venían nadando porque eran hombres más fuertes, más jóvenes, tal. Pero por la tarde, aquello era un mar de flotadores. Y te recuerdo el baile de cifras, porque a nosotros las fuentes nos decían que había ya 40.000 personas. Y desde el Ministerio del Interior no solo no daban una cifra, sino que las primeras estimaciones eran entre 5.000 y 6.000. Y creían que con eso ya se había acabado. Pero bueno. A tal punto que cuando alguien se aproximó a la verdad en las cifras, bueno, lo cesaron. No se aproximó porque dijo 49.000. Y ahora la última cifra oficial. No, es que la última cifra oficial creo que es 80.000. Y yo siempre, hay una cosa que en estos casos siempre intento hacer, que es ir al origen. Estos días en la prensa marroquí están diciendo que todavía quedan 13.000 personas en España. Nosotros tenemos al ministro del Interior diciendo que 2.000, que 3.000, que a lo sumo 5.000. Bueno, la prensa marroquí dice que 13.000. Y a lo mejor es que están mejor informados. Escuchamos unos consejos y enseguida volvemos. ¿Tienes algo que decir? Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado? La radio es la verdad que nos hace libres. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Ceuta te necesita. Son muchos los ceutíes que atraviesan situaciones de necesidad e incertidumbre y que necesitan sentirse acompañados. Con tu ayuda, desde Cáritas Ceuta, queremos atender de manera inmediata a los más afectados por la situación que atraviesa nuestra población. Tu aportación puede convertirse en alimento, ayuda y esperanza para una familia de Ceuta. Colabora con nosotros a través de Bizum al 014 53 o a través del Facebook de Cáritas de Ceuta. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh? Pero si hasta ahora la playa está vacía. Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la ONCE. Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro. Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa. Este año, el cupón extra de Navidad de la ONCE viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca. Mejor buscamos otra. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos, en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels. 5, 6, 7, 8. ¡Valorado! Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. En la noche, la radio deportiva tiene un referente. El Madrid ha fichado a un tío espectacular para el vestuario. No, pero ya también, 50 chistes, eso es. No, nadie habla de chistes. Pero en un equipo, cuando generas buen ambiente a tu alrededor, eso es fundamental. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opiniones anoche en la linterna con Manolo Marín y Nicolás Redondo Terreros. Manolo, noticia desde el Metropolitano. ¡Golazo en el Metropolitano! Atlético 1, Málaga 0. Ahí está la noticia, bueno, ¿ves? No solo me alegro por mí y por los atléticos, sino que lo lamento mucho por Antonio, que estará ahí en la pecera. No, ha sido él el que me ha dicho, vamos a contárselo a Manolo. Bueno. Me quedan un ratito ahora todavía de tertulia y quiero hablar de dos cuestiones. La primera es la visita de Feijóo hoy a Ceuta. Ha sido la segunda. Y ha asegurado que España no debería admitir amenazas ni chantajes de Marruecos y ha planteado 7 soluciones imprescindibles. La primera es un mando único, la segunda es el regreso voluntario o la expulsión de todos los que han entrado ilegalmente. La tercera es el respeto y la reciprocidad en las relaciones con Marruecos. La cuarta es usar todos los medios. La quinta es garantizar la inviolabilidad de la frontera. La sexta es el reconocimiento europeo de Ceuta. Y la séptima es un plan de reactivación de la economía a la que el presidente de Ceuta se ha referido. La verdad es que uno compara con las soluciones que se han aportado desde el gobierno, que pasan por las boyas en el mar, un refuerzo de 40 agentes, 60 agentes de la policía, 40 de ellos de migración para hacer las resoluciones de devolución y demás, y son un poco distintas, ¿no, Nicolás? Sí, totalmente distintas. El gobierno, por unas cosas o por otras, por negligencia o por estrategia, no ha sido capaz de proponer absolutamente nada. Ha actuado con indolencia y, como decía antes, de verdad, no sé si lo transmito como lo siento, con la intensidad que lo siento, pero me parece uno de los episodios más lamentables que en la vida política nacional española yo he vivido, este de Ceuta, ¿no? El del mando único sería lo razonable, pero habría sido lo razonable el segundo día. Un mando único que gestionara esa crisis de una envergadura extraordinaria. El reconocimiento de Europa de Ceuta y Melilla a mí me parece que es imprescindible, porque tenemos el peligro, yo lo he comentado aquí ya en alguna ocasión, que Ceuta y Melilla se conviertan en una especie de zona residual que no importa a nadie nada. Es decir, Europa ya se ha encargado de decir, Europa será lo que sea al final, pero lo que sea seguirá siendo lo que soy. Es una acumulación de intereses muy diversos. Y hoy lo que les interesa es que esas personas que se trasladaron, que invadieron nuestra frontera y resquebrajaron nuestra soberanía nacional, territorial, no pasen al continente. Punto. No tienen ningún otro gran interés. Por lo tanto, un reconocimiento de Ceuta y Melilla me parece que es imprescindible, que es necesario, ¿no? Y desde luego la reactivación económica de esas ciudades me parece que es imprescindible. Hoy estoy convencido, no lo sé por cifras, pero que Ceuta está en liquidación. No, pero es que además hay otra cuestión. Es que hay otra cuestión sobre eso. Es que Marruecos tiene estrangulado a Ceuta y a Melilla con el cierre de las aduanas. Claro. O sea, que no es una cuestión de que es que sea una mala gestión económica de lo que está ocurriendo de los recursos de la ciudad. No, es que está estrangulada. Claro. Entonces, todo esto es imprescindible. Una relación de igualdad con Marruecos, yo lo digo para no confundirme con otros. Tenemos unas relaciones de vecindad. Es imprescindible mantener esas relaciones de vecindad con Marruecos. Es un país que además es importante para Occidente, porque es un tapón para lo que no controlamos al sur de ese país. Bien, todo eso es cierto, pero esa necesidad estratégica y esa necesidad de vecindad no puede impedir que nosotros tengamos un trato con Marruecos de igualdad. No puede ser que estemos en una posición genuflexa continuamente. No puede ser que sea un problema que el jefe del Estado pueda ir o no a Ceuta.
no puede ser un problema que el presidente del gobierno, en el ejercicio de sus funciones, vaya a Argelia o no. Puede ser conveniente o inconveniente, porque las relaciones diplomáticas son muy sutiles. Ahora, no puede ser que estemos atemorizados por las reacciones que pueda tener Marruecos. Claro, en esa situación, el problema que tenemos, me parece que también lo he comentado, pero lo vuelvo a decir, porque esta crisis nos ha enseñado todas las costuras del gobierno, es que no tenemos relaciones exteriores. Es que no tenemos amigos a los que recurrir que pudieran influir en Marruecos, porque esos son dos, Estados Unidos e Israel. Bueno, ¿quién llama ahora a Tel Aviv? ¿Quién llama ahora a Washington? Y nuestros socios, como hemos estado en una posición disidente en este tema, pues tampoco se fían de nosotros. Pero es que además el resto de los socios han visto un comportamiento egoísta muy individual de nuestro presidente de gobierno en otras cuestiones, como es el incremento del presupuesto en la OTAN, etcétera, etcétera. Claro, estamos en una situación de aislamiento absoluto. Pregúntale a Finlandia por la opinión que tiene de nosotros. Claro. Y ahora dile a Finlandia que vaya a llevar Frontex a Ceuta. Claro. ¿Quién fue el que dijo que, bueno, que tampoco debíamos alarmarnos mucho porque un misil de Moscú tardaba mucho en llegar a España? Y dice, sí, a España sí, pero no tanto, pero a Finlandia, a Polonia. Claro, ese comportamiento absolutamente egoísta, insolidario, de confrontación, pues nos lleva a una situación de aislamiento como no hemos tenido tampoco, ¿eh? Lo digo sinceramente, porque hasta en la época de Franco, como hombres necesarios en la lucha contra el comunismo, Estados Unidos estableció las relaciones con España. Claro, es que es angustioso dónde nos ha llevado el gobierno desde todos los puntos de vista. Y lo digo con pesar, porque soy ciudadano español, que es lo más importante. Y lo digo con más pesar, porque esto ha sido obra de unos tipos que se llaman socialistas, ¿no? Que se llaman. Manolo. Yo soy un poco, a ver, por decirlo de alguna manera, yo creo que tengo el colmillo un poquito más retorcido. Vamos a ver. Yo no creo, Nicolás, que el gobierno español esté atemorizado, ni que estemos en una posición de inferioridad, vamos a ver, es evidente que estamos genuflexos ante Marruecos, no ahora, llevamos ya bastantes años, ¿no? A ver, llega Núñez Feijóo propone un decálogo que tiene una lógica aplastante. Y Sánchez no lo hace. No porque no lo tenga. Es decir, todo el aparato de propaganda de Moncloa te prepara un argumentario y te prepara un relato y te prepara 10 medidas, o 12, o 15, o 20. En 10 minutos no tarda nada. Vamos a ver. Lo que está ocurriendo no es incapacidad del gobierno de Pedro Sánchez. No es que Marlaska esté quemado, que Álvarez no tenga relaciones diplomáticas. No es que sean unos tipos incapaces de coordinar absolutamente nada, que también no. No es falta de saber qué se puede hacer o qué hacer, no es impotencia. Yo creo que la degradación, y lo decía antes, beneficia a alguien. La degradación en la situación de Ceuta beneficia a alguien. Esto, vamos a ver, no tiene lógica que un presidente del gobierno que habla de una afectación a la integración territorial se quede en la maleta y no ponga en marcha todos los mecanismos racionales y lógicos que tendrían que ponerse en marcha para responder a Marruecos. Y si lo hace, si se queda en casa, si manda a los ministros casi ya de manera temeraria, medio escondiéndose, metiéndose rápidamente en el coche oficial, sin capacidad para dar la cara, cuando hace eso es porque le interesa esa degradación. Yo decía antes que le interesa el conflicto, le interesa la conflictividad social, le interesa el marasmo, le interesa el bloqueo, le interesa segmentar, dividir a la sociedad española entre rojos y azules, entre blancos y negros, entre racistas, xenófobos y esta progresía universal de la aceptación total del inmigrante. Pues ese es el debate. Y termino, fíjate. No es que estemos aislados ante Europa por esa incapacidad o esa impotencia. Es que le conviene
quedar aislado de Europa. Porque Sánchez solamente piensa en una cosa: 2027 elecciones generales, y saber cómo poder articular cualquier medida, y digo cualquier medida que le permita decir que toda Europa está rendida a Meloni, toda Europa está rendida a una especie de fascismo, y crear una entelequia de virtuosismo en torno a la inmigración, etcétera, y que diga, oiga, el ejemplo de lo que quiere Europa, el ejemplo de lo que quiere la derecha, el ejemplo de lo que quiere el PP o lo que quiere Vox es Ceuta. Y es toda una inmensa farsa. Están dejando pudrir una situación, y no es por pasividad, por incapacidad, no. Es porque esto está premeditado, predeterminado. Pues mira, Manolo, porque tiene un objetivo. Me quedan 5 minutos y ahora que hablas de esa estrategia, voy a hablar de algo que ya la semana pasada comentaba con Nicolás. El canario en la mina. Ya sabe, Nicolás, por dónde voy. Sí. Y están muy en línea en lo que tú estás comentando ahora. Hace una semana Óscar Puente criticaba al rey por saludar a Javier Negre durante la toma de posesión del presidente de Colombia. Bueno, pues ahora en una entrevista en Europa Press, Puente vuelve a referirse a ello. Quien cruza una línea roja que no debería haber cruzado es la Casa Real. Yo entiendo que las relaciones gobierno-jefatura del Estado son tremendamente delicadas y hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, ¿no? ¿Por qué pienso que eso no se debería haber producido de ninguna manera? Primero, estamos hablando de una persona que ha insultado grave y reiteradamente a la reina. Lo segundo, ha insultado al rey. Lo tercero, es un profesional del bulo y de la difamación. Y lo cuarto, es un acosador de políticos progresistas y de sus familias. Pues mira, ahí coincidís porque de la misma forma que tú dices que el presidente del gobierno, Manolo, necesita algo, Nicolás lo que decía es que estas declaraciones del ministro Puente lo que es el canario en la mina porque alerta de lo que va a pasar después, ¿no, Nicolás? Claro. Sí, bueno, fíjate que yo tuve dudas a la hora de hacer ese tuit, que luego tuvo mucho éxito, y sigo estando con dudas, ¿no? Porque no sé si es bueno siquiera prestarle atención, pero al final creí que era conveniente que la gente supiera dos cosas, y tal vez lo pude hacer de alguna otra forma, ¿no? Porque desde luego yo no seré de los que contribuya a incrementar la tensión como le conviene a Pedro Sánchez, pero en cualquier caso alguna vez tienes que decir las cosas para que dentro de tu ámbito la gente lo sepa. Uno, que el ministro habla con el permiso y el impulso de Pedro Sánchez. Claro. Sin ninguna duda. Claro. Es decir, que no hay ninguna interpretación. Y la prueba de que no puede existir otra interpretación es que al día siguiente cesas al ministro. Segunda, y muy importante, es que la campaña electoral, lo decía en el tuit, va a ser a vida o muerte. Y cuando digo a vida o muerte, digo a vida o muerte. Es decir, y ahí pueden entrar todos los argumentos que se han establecido anteriormente y otros distintos. Pedro Sánchez va a por todas, con todas las consecuencias. Con todas. Y eso tenemos que estar preparados porque es así. Yo no sé si llegarán a plantear, por eso tenía mis dudas, una cuestión tan clara como una impugnación a la jefatura del Estado. Eso no lo sé porque está arraigada, porque ha demostrado una cercanía y una relación con la ciudadanía mucho más intensa que el propio Pedro Sánchez, y no sé si los estrategas lo verán conveniente. Lo que sí sé es que la campaña va a ser a sangre y fuego, a vida o muerte, y se van a plantear, como también dije en el tuit, cuestiones de naturaleza constitucional, sin ninguna duda. Y eso es lo que quería decir, y no sé si lo dije de tú, ya fíjate que yo, algunos amigos míos... Pero no es que se vayan a plantear, Nico, de verdad, es que vamos a ver, llevamos 8 años planteando cuestiones... No, vamos a ver, perdona un momento, porque las visiones conspirativas también son terribles, es decir, lo que digo yo es que se va a plantear de una manera formal. Claro. Que haya ido desmenuzando lo que es el sistema político español, eso es una evidencia con los indultos, claro, la amnistía y la malversación. Con la complicidad del Tribunal Constitucional, evidentemente. Y con la firma de un pacto con Puigdemont en Waterloo. Todo eso ya está dicho.
Lo que estoy diciendo es que además va a plantear cuestiones de naturaleza constitucional, como un debate sobre la cuestión territorial o algunas otras, muy claras y muy concretas, porque lo que le interesa, aparte de lo que ha hecho, ya lo tiene asumido y ya lo tiene integrado en su gestión de cara a las elecciones, lo que le interesa en ese tiempo determinado es un conflicto de dimensiones desconocidas para nosotros. Evidentemente, yo estoy muy de acuerdo con todo esto. Vamos a ver, esta entrevista nos da la razón a los que pensamos que no había sido un calentón de boca de Óscar Fuentes, sino que esto que no es un outsider, que habla por boca de Pedro Sánchez y que esto responde a una estrategia. Todo en Moncloa está previsto y predeterminado. Ahora bien, aquí lo que está en función, claro, lo que está demostrándose, y empezamos con esa idea de desguace constitucional que está planteando Nicolás, evidentemente de momento con el título segundo, que es el de la corona, y que recomiendo a los ciudadanos que lo revisemos, que lo leamos, porque lo que está ocurriendo ahora mismo es una agresión. Es una agresión. Y la coartada para todo eso es que España, que es plurinacional, eso dice el gobierno, eso dice el sanchismo, tiene que orientarse en esa línea. Y al final lo que estamos es entrando en una dimensión, efectivamente, comparto lo que dice Nicolás, desconocida, en la que la amoralidad y la falta de escrúpulos del gobierno van a ser sencillamente los ítems con los que vamos a tener que manejarnos en los próximos meses. Pues hasta aquí esta noche el tipo de análisis y opinión en la linterna. Manolo, segundo gol del Atleti, gol de un campeón del mundo. Bueno, ya lo tenéis hecho eso. Pero Julián Álvarez no juega, ¿no? No, hoy está descansando. Vamos a dejar a la criatura. No empieces otra tertulia ahora. Manolo Marín, como siempre, muchas gracias. Un placer. A vosotros, muy buenas noches. Un abrazo. Muchas gracias. Rubén, Manolo, un abrazo. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Este verano hay momentos que no vas a querer perderte. Ahora vamos a intentar ordenar estas frenéticas últimas 2 horas. ¿Pero qué ha podido pasar? ¿Qué ha pasado aquí? Los hechos. Te los contamos. Otro gran día de fútbol y de radio. Este verano sigue conectado a COPE. ¿Has perdido pelo y pospones la decisión? Confía en Insparia gracias a su exclusivo trasplante con tecnología BotHair Ultra Plus. Permite extraer más unidades foliculares y la recuperación es más rápida. Resultados muy naturales y duraderos con todas las garantías médicas. Recupera tu pelo en Insparia. El contrato que más tiempo lleva inactivo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota THR Hybrid. No intentes entenderlo. Atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es. Nunca sabes qué va a pasar en verano. Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio declarado esta noche. Hay una última hora que proviene de Estados Unidos. Seguida la última hora de los gordos. Pero sí dónde enterarte. Ahora contamos más cosas en la cadena COPE. Este verano no te lo pierdas. Sigue conectado a COPE. Editorial. Cadena COPE. Seúl recibe hoy al ministro de Exteriores chino. Corea del Sur llama a esa puerta para tratar de apaciguar a su vecina del norte. Se trata de un dramático giro en la semana en que Donald Trump ha reducido a lo testimonial los ejercicios militares anuales que Estados Unidos lleva a cabo desde hace 70 años con Corea del Sur, destinados a servir de disuasión frente a Pyongyang. El momento era clave porque la agresividad de Corea del Norte ha escalado y porque
porque Beijing acaba de renunciar a su papel, al menos nominalmente moderador, frente a Corea del Norte, avalando su condición de potencia nuclear. Trump ha justificado la suspensión de los ejercicios militares con la falta de apoyo de Corea del Sur en Irán y con el sorprendente argumento de que Kim Jong-un es un líder inofensivo y respetuoso. Los verdaderos motivos de Washington son fáciles de deducir: rebajar la tensión en Asia, solo que desde una posición de debilidad que condena su intento al fracaso. La cuestión es que China ha decidido pisar el acelerador en Taiwán. En paralelo a esa estrategia, Xi Jinping ha dado este verano un nuevo giro de tuerca en su agresividad hacia los aliados de Estados Unidos y anima a Pyongyang